Bueno, vamos a hacer esta serie de videos sobre corpus asociado con el concretismo. Vamos a ver arte digital argentino y después en una segunda parte vamos a ver arte concreto argentino, arte concreto brasilero. Vamos a pensarlo como antecedente de todas estas experimentaciones. Vamos a empezar con un par de epígrafes. Por lo general las clases tenían epígrafes, yo se los fui sacando, pero me parece que estos sirven para pensar un poco ese recorrido que hicimos desde la revista Ramona a partir de la idea de la desmaterialización del arte hacia estos experimentos que enfatizan las condiciones materiales de su propia producción y de la propia materia con la que están hechos, ¿no? Entonces tenemos ahí la primera oración de Marshall Berman, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire, que es básicamente está marcando un poco la pauta de la propia época, pero a mí me interesa pensarla en conjunción con esta otra cita de Nicolás Bourriaud, ¿no? Dice: en cierta forma, un objeto es tan inmaterial como una llamada telefónica y una obra que consiste en cenar una sopa tan material como una estatua, ¿no? Entonces, me parece que sirve, decía yo, para pensar este pasaje, de la idea de estos entornos aparentemente inmateriales hacia estas cuestiones que nos hacen pensar en la propia materialidad. Entonces digo, nosotros vamos a partir de este prejuicio que tiene que ver con pensar a Internet como un espacio inmaterial, ¿no? Y la idea sería entonces ponerlo en cuestión a ese prejuicio, ¿no? Un poco tirarlo abajo. Entonces digo, nosotros habíamos visto ahí experimentos de Ferrari, de Vigo, de Jacobi, habíamos pensado en esta idea de la desmaterialización que sirve para establecer el vínculo con los digitales, en el sentido de que estos experimentos digitales por lo general se trata de artefactos explicados donde el propio mecanismo de la composición, el proceso, se impone sobre el resultado final, ¿no? En este sentido, el arte digital puede ser pensado como un arte desmaterializado, ¿no? El producto final aparece como muy relativizado. En este sentido, Umberto Eco habla de esa especie de vértigo por el triunfo del engranaje que se origina con el barroco, ¿no? De tal modo que importa menos lo que produce la máquina que el suntuoso dispendio de economías mecánicas mediante las que lo produce. Entonces digo, este sería el concepto que permite establecer el vínculo allá con los textos de la revista Ramona, que tiene que ver con ir contra esta idea de una obra única y cerrada. Ahora, estas obras que un poco implosionan la lógica cerrada y la idea de obra, ¿no? Valga la paradoja, digo, hacen mucho énfasis en los materiales con los que trabajan. Y ahí tenemos este punto de tensión que nos permite salirnos y relativizar aquel prejuicio, ¿no? Entonces, mi hipótesis, mi propuesta de lectura tiene que ver con leer, bueno, pensar que estas obras mediáticas, me refiero a las obras mediáticas del presente, mientras hacen referencia a las características del medio que las contiene, y eso lo vimos en las unidades pasadas, digo, paralelamente se levantan contra el prejuicio de la inmaterialidad de la imagen electrónica a partir de jugar con la materialidad del signo, básicamente, ¿no? Como si una ética soft del entorno digital quisiera cargarse con un peso propio, ¿no? Esta sería la hipótesis de lectura y lo que nos va a llevar un poco en el último video de la serie y de la materia a pensar específicamente en la materialidad del entorno digital como tal, ¿no? Entonces, digo, el énfasis físico dentro de la producción estética está históricamente ligado con la materialidad del avance tecnológico, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros podríamos establecer una genealogía, pensar en Mallarmé, en Apollinaire, ya en el siglo XX en algunos experimentos de Rapound, pensar en los poemas un poco caligramáticos también de E. Cummings. Entonces, quiero decir, todos experimentos que están pensando en la materialidad del signo y paralelamente la materialidad del avance tecnológico. Son experimentos que se inscriben en esos procesos modernizadores, en esos cambios vertiginosos, sobre todo de la cuadrícula urbana, del mundo de la publicidad, de la cartelería. Bueno, es decir, hay una realidad material que está cambiando y eso se ve en estos experimentos materiales de estos antecedentes. Perloff, para pensar un poco en esta línea, trae el concepto de factura, ¿no? Esto es lo que designa como la textura, la materialidad. Se puede pensar estos experimentos a partir de esta idea. Entonces, nosotros lo que proponemos es pensar el arte digital
en vinculación con el arte concreto, pero bueno, también podríamos nombrar al arte pop ahí en la década del 60, en el avanzado siglo XX, que comparte con el concretismo algunas de estas características como la reificación del signo, la importancia del diseño, está mirando también la cartelería urbana, el mundo de la publicidad, entonces aparecen todos estos elementos como significantes. Fíjense lo que dice Warhol en una declaración, dice: no leo mucho acerca de mí mismo, solo miro las fotos en los artículos, no me importa qué dicen de mí, solo leo la textura de las palabras, ¿no? Entonces me parece que de acá se puede desprender cierto arte poética también, ¿no? que está bastante en vinculación con lo que nosotros vamos a pensar a partir del arte concreto. Entonces, la idea es, más allá de esta introducción bastante general, pensar el vínculo entre estos experimentos de arte digital argentino y el concretismo histórico, tanto argentino como brasilero, pensar un poco estos dos programas que están en íntima vinculación. Entonces, nos metemos en la computadora, vemos qué hay ahí adentro, hacemos un primer recorrido por arte digital argentino y después cerramos con un segundo video sobre los concretos históricos del 50 y del 60. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos donde todo esto que yo vine diciendo de manera bastante general aparece tematizado en principio. Entonces tenemos Abismo de Doktorovich, una obra que ya habíamos visto en otro de los videos. Vamos a ver en uno de sus itinerarios cómo tensiona el aparato soft con un poema que repone textualmente el peso del cuerpo, ¿no? En la imagen de un torturado. Dice: en Auschwitz no todo era cielo o paredes, aquellos que osaban tener relaciones sexuales eran sentados sobre la cuna de Judas. En este ingenioso artefacto, el ano o la vagina eran desgarrados por el peso del cuerpo, haciendo caer a la víctima repetidas veces sobre la punta, y tenemos la imagen ahí de este torturado en este elemento de tortura. Ahora, esto que aparece acá tematizado y que nos permite establecer con el concretismo desde el punto de vista temático esta cuestión de estar pensando determinadas cuestiones corpóreas dentro de una obra eminentemente visual. Después lo vamos a encontrar desde el punto de vista formal, ¿no? Esto que yo les decía de pensar este peso del cuerpo desde la propia materialidad de la letra, ¿no? Este es un fragmento de la obra que ya vimos, ¿no? Este otro momento donde hay otra estrofa de un poema ilustrado con una pared de palabras, ¿no? Entonces el poema que tenemos ahí a un costado toma como referencia kilómetros de paredes de un campo de concentración que aplastan, que encierran, que empotran. Dice: la mayor fuente de dolor para el pueblo de Auschwitz eran las paredes, ¿no? Cientos y cientos de kilómetros cubiertos de paredes contra las cuales eran aplastados, entre las cuales eran encerrados, dentro de las cuales eran empotrados antes de ser lanzados al abismo. Ahí tenemos los hipervínculos. Entonces yo les contaba eso: si ustedes entran en esos hipervínculos, lo que pasa es que esta pared de palabras conformada por la palabra wall, que ya podríamos pensarlo en términos de un poema concreto, esas paredes, esas palabras hacen performativamente lo que el verso está enunciado. Entonces las palabras se van a mover, las letras se van a mover, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Gonzalo Aguilar con respecto al texto y al movimiento de los poemas concretos. Además, yo digo, la referencia al horror concreto de Auschwitz en una obra digital que explota el hipervínculo, me parece que remite a temporalidades superpuestas, ¿no? En este sentido, me parece que el presente no puede concebirse como un presente puro. Esto se sostiene después en The Judas Cradle o La cuna de Judas, que es otro momento de la obra de Doktorovich. Y a mí acá lo que me interesa, un poco en la línea de lo que veíamos con Gonzalo Aguilar, es tratar de pensar esta tipografía, ¿no? Es un momento, esto está en inglés, pero está reflexionando sobre este elemento de tortura y lo hace con esta tipografía de estilo gótico, ¿no? Yo digo, el estilo de la tipografía permite pensar un desfasaje temporal en relación al medio en el que se presenta esta obra proyecto. Gonzalo Aguilar dice: la tipografía tiene la capacidad de conmover
connotar en su forma una fase histórica del desarrollo de las fuerzas productivas. Me parece que se podría leer la tipografía, ¿no? Es una tipografía que emula un gesto artesanal, ¿no? Cierto aura de lo manuscrito, que se contrapone con otras que son más propias del ambiente digital, ¿no? Digo, el estilo sobrecargado de esta letra gótica hace alusión a una economía que excede lo elemental. Y contrasta con, por ejemplo, la futura bold de la poesía concreta en su etapa ortodoxa, que es una tipografía modernista por excelencia, o con la actual verdana, ¿no? Que fue pensada para ser leída directamente en la pantalla. Las tipografías tienen una historia, vienen cargadas con determinados sentidos, ¿no? Estos últimos, la futura bold, la tipografía verdana, son tipos sin ornamentos, estrictamente funcionales, como los que encontramos, por ejemplo, en la obra de Ciro Múseres, Untitled Document, ¿no? Ahí encontramos una tipografía más acorde al medio en el cual se está presentando la obra proyecto, ¿no? Una tipografía que no dice demasiado, justamente, es una tipografía funcional. Untitled Document, más que en la elección de la tipografía, presenta el carácter material del significante en la escritura de código, con la que compone una composición visual. Fíjense, ¿no? Yo acá copié y pegué en un archivo de Word, dentro de esa selva caótica de símbolos, de números, que es la obra de Múseres. Bueno, y aparece este círculo compuesto por código alfanumérico, ¿no? Un círculo que encierra otros círculos adentro, un poco, a mí me parece, el motivo del círculo se va a repetir en poesía concreta brasilera, se va a repetir en alguna cosa que vamos a ver de Milton Laufer, lo vamos a encontrar repetidamente porque es un símbolo matemático que hace alusión a una serie infinita, ¿no? Entonces se puede pensar también la programación que hay detrás de todos estos proyectos, ¿no? Entonces fíjense, podría ser pensado esto como un poema concreto de la era digital, ¿no? Fíjense, está hecho con código, básicamente, ¿no? La escritura de código en este caso entonces se muestra como el desmontaje del aparato que esconde sus mecanismos internos. En ese sentido podríamos leer aquella hipótesis de Cossack, ¿no? Cossack dice: optar por la utopía positiva, la manera de Flusser es posible, pero requiere ser capaces de desocultar las cajas negras que codifican las imágenes técnicas, algo que en líneas generales nuestras sociedades de receptores de imágenes y funcionarios de la máquina no estimulan, pero que sin embargo sí suelen realizar los artistas que trabajan con tales imágenes técnicas, ¿no? Acá aparecería un poco la línea crítica, pensar estos objetos como efectivamente críticos, lo que yo un poco discuto, pero la posibilidad de lectura está, y los anclajes textuales para establecer esa lectura tienen que ver con estos momentos, ¿no? Y además, este tipo de escritura alfanumérica en la obra de Múseres por momentos adquiere una configuración literaria porque visualmente se dispone como un poema. Esto que tenemos abajo es otro fragmento que recorté y pegué en Word. Fíjense, podría ser otro poema concreto de la era digital. Hay una distribución del código, ¿no? Como si fuera efectivamente un poema. Y yo subrayé acá el título, Mi cuerpo no. Ahí aparece la cuestión del cuerpo, la cuestión corporal, ¿no? Para pensar en términos de materialidades, si bien está negado también, mi cuerpo no, dice ahí el título. Y estos otros versos, entre comillas, ¿no? Simple and fast is a simple and invisible system. Entonces yo pienso que, al mismo tiempo que esta obra hace referencia al código, lo pone en cuestión. Aquello que es simple, rápido e invisible se vuelve material a los ojos del lector en toda su complejidad, ¿no? Las palabras, los signos de puntuación, los símbolos, a la manera de la poesía concreta, conforman más que la representación de una referencialidad exterior, una imagen visual, ¿no? Lo que Fernández Porta llama el texto como cuerpo. Ahora, más allá de reconocer o no un significado en todos estos fragmentos un poco caóticos de Untitled Document, lo que queda claro es que fue visualmente diseñada, ¿no? Fíjense, tenemos ahí un diseño pensado, un diseño diagramado, y yo voy a hacer zoom en el fondo, ese fondo de carpetas y de la sílaba text que ya un poco lo habíamos pensado en otros videos, pero me interesa porque puede ser pensado un poco en línea con los popcretos de Augusto de Campo, ¿no? ¿Se acuerdan? Son los poemas que combinan imágenes e íconos. Esa era la definición de popcretos. Bueno, acá le cierra perfectamente.
Esto tiene movimiento dentro de la obra. Si ustedes recuerdan, pueden ir y revisar el video, ¿no? La sílaba text se transforma en las carpetas de Windows, las carpetas de Windows se transforman en la sílaba text. Se trata, me parece a mí, de destacar que la superficie visual está conformada por lenguaje, ¿no? Es decir, que detrás de las imágenes y sonidos que consumimos en nuestra vida diaria hay un código de programación. Y en ese sentido yo les recordaba aquella anécdota de Goldsmith. ¿Se acuerdan? Que va viajando en un avión, ve que una pantalla se interrumpe, que aparece el código de programación. Eso lo lleva a reflexionar sobre el nuevo ambiente artístico, dice él, que concibe la superficie visual como una piel delgada donde reside el lenguaje, ¿no? Entendiendo por lenguaje los códigos alfanuméricos, ¿no? Entonces me parece que también acá se podría pensar algo en línea con el texto de Groys, ¿no? Para pensar el código. Después tenemos círculo de Laufer. Yo les decía, el círculo es un motivo recurrente porque tiene que ver con esta serie matemática infinita. Al círculo se lo asocia, ¿no? Con esta serie matemática, y a partir de ahí se puede pensar el mismo proceso de producción. Estas obras son obras programadas, pero fíjense, además, lo voy a poner directamente desde la página, a ver si... ¿no? Lo pongo directamente en la página porque, bueno, tiene movimiento, me interesa que se vea este movimiento. Todo en rigor lo que fuimos viendo tiene movimiento y yo estoy haciendo unas capturas de pantalla, estoy cepillando un poco eso, pero bueno, lo ponemos como ejemplificador esta obra de esto que decía Gonzalo Aguilar en los videos pasados, que uno de los programas dentro del arte concreto tiene que ver con ligar texto y movimiento, ¿no? Entonces, yo les decía, eso que nosotros vemos desde la superficie plana de los poemas concretos del 50 y del 60, en el arte digital se vuelve literal, se literaliza. Los poemas efectivamente se mueven, ¿no? Entonces me parece interesante eso, pensar en términos del círculo, de la serie matemática infinita, y ver cómo esa proclama del arte concreto de ligar texto y movimiento en los digitales se vuelve un proyecto posible, ¿no? Más allá de una propuesta. Después tenemos otros experimentos de Laufer, ¿no? La calma de los ruidos, donde el elemento semántico efectivamente pasa a un segundo plano, ¿no? Un poco en la línea del glitch. Entonces lo que nos queda es la disposición visual. Empezamos a ver pedagógicamente otros elementos que no tienen que ver con lo que dice el poema desde un punto de vista semántico. Tenemos, por ejemplo, los caligramas de Babel. Acá lo particular de estos experimentos es que son al infinito en modalidad scroll. Yo tengo una captura de pantalla, pero si entran a la página ustedes van a bajar y esto se va generando automáticamente hasta el infinito, y siempre, cada vez que entramos en este proyecto, se da una disposición nueva, ¿no? Un poco en la línea de Apollinaire, en la línea de Espantapájaros de Girondo, y sobre todo también es interesante ver que acá no se trata de palabras, ¿no? Un poco en la línea de Kruchenev y Larionov que veíamos en el texto de Perloff, son consonantes que se van agolpando, y entonces es otra vez la dimensión semántica queda relegada a un segundo plano, y lo que nos están mostrando estos poemas es una disposición visual que ocasionalmente puede ser leída, ¿no? Entonces, un poco ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Nosotros estamos haciendo un paneo por arriba, pero recuerden, ¿no? Aquella lectura que hacía Perloff de los poemas rusos, aquella lectura que hacía Gonzalo Aguilar de Velocidad de Ronaldo Aceredo. Nosotros vamos a hacer alguna lectura de todas maneras en algún momento, sobre todo con alguno de los concretos como para ensayar. Pero bueno, yo creo que nos podríamos detener en estos experimentos, ¿no? Después tenemos Text Field de Iván Marino. Esto también tiene movimiento. Ahora no lo podría poner directamente porque la página de él está en reparación, pero fíjense, las letras están escindidas de su función referencial. Entonces empiezan a personificar, caen al vacío, hacen estos giros en torno al círculo. Otra vez aparece el círculo como alusión a la programación informática, a la serie matemática infinita. Dibujan un código de barras. Las letras tienen este
efecto performativo, ¿no? Después tenemos acá lector de ADN, DNA Reader, que básicamente empezamos en el proyecto. Esto también le voy a presentar capturas progresivas, ¿no? Es una pantalla negra y cuando uno pasa el cursor se van dibujando estas líneas, ¿no? Con vectores ahí. Otra vez tiene un componente matemático muy fuerte y uno compone su propia pintura rayonista, autosuficiente, también abstracta, también escindida de la función referencial. Esa es una segunda captura del progreso. Esta es una tercera captura, ¿no? Es una pintura rayonista que uno hace con el cursor y bueno, captura y frena en el momento que le parezca, ¿no? Pero va quedando una composición visual que es interesante. También aparece acá, le agrega la dimensión del color. Son fórmulas matemáticas que van generando esto. El resultado es interesante, me parece a mí, ¿no? Es un resultado visual interesante. Aparece un juego con la luz conforme uno va pasando el cursor por encima de las rayas donde ya fue dibujando. Después acá otra vez con fórmulas matemáticas directamente, con parábolas. Esto me parece que es interesante visualmente para pensarlo. Es una obra interactiva, también con elementos geométricos. El vector matemático geométrico, esto es un poema concreto de la era digital, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Digo, cuando empecemos a ver algunas cosas del concretismo en el video que sigo, me parece que van a empezar a adquirir un espesor nuevo, ¿no? Estos experimentos. Esto es Eliotian de Marino, también de Iván Marino. Básicamente los fragmentos de los textos de Eliot otra vez quedan escindidos de su función referencial. Las palabras ya no se están señalando el mundo material de las cosas, sino el mundo material de las propias palabras, ¿no? Ahí hay una materialidad que hay que pensar en sí misma. Me parece que eso es importante. Acá aparecen las oraciones de Eliot y cuando uno pasa el cursor esas letras van cayendo, ¿no? Hacia un piso, hacia un suelo. Y, esto, recuerden este poema porque algunas cosas que vamos a ver de los concretos parecerían estar siendo actualizadas acá desde un punto de vista intertextual. Me parece que hay referencias intertextuales muy claras. Recuérdenlo para cuando veamos el siguiente video, ¿no? Lo mismo acá, una pared de palabras con un texto de Eliot, uno pasa el cursor, esas letras caen y se van generando unos espacios en blanco, las letras quedan abajo como si fuera una sopa de letras y entonces lo que tenemos que empezar a pensar, porque ya no tenemos un texto, se parte del texto, el texto se va deconstruyendo y entonces la función referencial, en este caso progresivamente, va bajando de intensidad y lo que terminamos teniendo es una configuración visual. Bueno, entonces hasta acá tenemos este relevamiento de corpus de arte digital argentino, donde ya se nos deberían activar algunas cuestiones que dijo Gonzalo Vilar a cuento del concretismo brasileño. ¿Esto por qué? Bueno, porque son, yo les decía, programas que están en íntima vinculación. Entonces vamos a hacer un corte acá, pasamos al siguiente video y ahí hacemos un repaso por algunos ejemplos de arte concreto argentino, de arte concreto brasilero y tratamos de pensar un poco estos vínculos.